Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se celebra hoy la reunión inaugural del Comité Operativo Censal con vistas al próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Encabeza este encuentro el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, el señor Director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Marco Lavagna. Participan asimismo el señor Gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el señor Gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, señoras ministras y ministros del Poder Ejecutivo Nacional, autoridades nacionales y provinciales, legisladoras, legisladores. Se encuentran conectados con esta reunión de manera virtual gobernadores, presidentes y presidentas de bloques del Congreso Nacional. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 726 de 2020, el Comité Operativo Censal está presidido por el Ministerio de Economía de la Nación y el INDEC, e integrado por representantes de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, escucharemos al señor director del INDEC, Marco Lavagna, quien realizará una presentación sobre los detalles del próximo Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. Buenas tardes, espero que se encuentren bien y les agradezco que estén acá este día en la primera reunión del Comité Censal. La idea del día de hoy es comentarles un poco qué es lo que hemos estado trabajando justamente con vistas al censo que vamos a hacer a principios del año que viene. Ahora les voy a dar bien las fechas. Y la metodología de trabajo que vamos a estar aplicando. Debido a la pandemia hemos tenido que postergar el censo, parte del objetivo de la reunión, y por eso también agradezco la presencia de diputados, senadores también. Parte de esta reunión tenía objetivo contarles qué es lo que estuvimos haciendo en estos 2 años que vamos a terminar postergando el censo y dar cuenta un poquito de esos trabajos que venimos realizando. A nadie se nos escapa, aunque encuentre el mouse, ahí está. A nadie se nos escapa que el censo poblacional es uno de los operativos más grandes que puede tener un país. Desde ya es el operativo más grande estadístico que tiene cualquier país en el mundo. Son operativos de una envergadura en términos de logística, en términos de cantidad de recursos que hay que invertir, en términos de la coordinación entre distintos organismos y distintas áreas del Estado y las provincias. Y a este contexto, que naturalmente es complicado porque además año a año hay que ir manteniendo las series, pero también hay que ir incorporando las novedades que la población y la sociedad va demandando, temas, por ejemplo, como género o temas como temas de pueblos originarios, cómo se van incorporando a los censos y cómo se van seleccionando las preguntas, ¿no? Toda esa complicación lleva mucho tiempo de planificación y fue lo que se nos complicó justamente con la pandemia, lo que nos obligó a postergar los censos, pero también, si se quiere, y no quiero sonar con esto frases trilladas como las oportunidades que nos da, efectivamente, la pandemia nos dio la oportunidad de incorporar herramientas tecnológicas que hasta ese momento no veníamos teniéndolas en la consideración de cómo íbamos a planificar el censo. Incorporamos tecnologías en términos de cómo hacer el seguimiento, pudimos incorporar la posibilidad de hacer unicenso, la utilización de los registros administrativos, que ahora voy a hablar un poquito más en detalle, pero básicamente el cambio más grande en términos de la planificación que nos generó, en términos metodológicos que nos generó, es que por primera vez Argentina va a hacer un censo de derecho. Censo de derecho, para los que no conocen la terminología, significa hacer el relevamiento de las personas en el lugar donde habitan habitualmente. Argentina generalmente hacía censos de hecho, que era en los lugares donde residía la noche anterior del censo. Al pasar a este censo de derecho, que ya debo aclararles que previo a este paso hicimos pruebas pilotos, lo estudiamos, no es que hicimos un salto al vacío, cambiar la metodología, sino que tuvo bastante tiempo de análisis, nos permitió
incorporar el licenso en un periodo de tiempo más largo, que ahora se los voy a contar en más detalle, y nos permite la posibilidad de estar contabilizando la población en efectivamente los lugares donde más demandan servicios, que es una diferencia con los censos de hecho, donde va a donde vivió la noche anterior, que no significa que es donde demandan habitualmente servicios. Este cambio no es menor, la mayoría de los países en el mundo ya están utilizando estos tipos de censos y la pandemia nos obligó a nosotros justamente a aplicar estos cambios. Pasar a un censo de derecho también nos permite una mejor optimización o una mejor utilización de los registros administrativos que tiene el Estado, que es un dato no menor, pensando no solo las estadísticas de cara al censo, sino las estadísticas en los próximos 10 años, que es lo que estamos planificando. ¿Cómo vamos a planificar el operativo del censo? Primero, como les decía, va a haber un licenso. El licenso se va a abrir 2 meses antes del barrido territorial que vamos a hacer. El barrido territorial es justamente un censista pasando por cada uno de los domicilios en una fecha determinada, que generalmente es mitad de la semana y es feriado nacional. Hay operativos especiales, como por ejemplo en geriátricos, en hospitales, en cárceles, donde justamente hay operativos particulares que se montan también, que ahí estamos trabajando en incorporarlos a través de las plataformas de censo. Lo estamos terminando de diagramar eso, a ver si lo podemos terminar de implementar. Vamos a tener por primera vez una capacitación 100% en línea, virtual, un cambio no menor respecto a las capacitaciones de los censos anteriores, y nos va a permitir desarrollar el campus virtual, uno de los campos virtuales más grandes que tiene la Argentina. Piensen que con este campus virtual vamos a estar capacitando a más de 600.000 personas en las distintas estructuras censales. Con lo cual, el desarrollo de este campus es un desafío muy grande que seguramente vamos a estar solicitándole particularmente al Ministerio de Educación alguna colaboración justamente en esta línea. Complementos con registros administrativos. Esto es justamente lo que les hablaba anteriormente de cómo hacemos las estadísticas con miras de acá a los próximos 10 años, que es incorporar toda esa información que el Estado hoy ya tiene disponible, incorporarla para elaboración de estadísticas. El Estado tiene mucha información y no siempre la aprovecha en términos de generación de estadísticas. Que nosotros podamos pasar a ese paso nos va a permitir tener estadísticas más rápidas con una optimización de costos muy interesante. El punto de partida es algo que empezamos a trabajar con el Ministerio del Interior, particularmente con el RENAPAR, es poder generar un registro estadístico poblacional por medio de los DNI, donde podamos hacer justamente reproducir los datos censales de cuántas argentinas y cuántas personas viven en territorio argentino, podamos reproducirlo justamente con los datos del registro del RENAPER, y es un trabajo muy grande que estamos realizando en conjunto y que venimos a un paso muy acelerado, les diría. Esperemos poder tenerlo antes de llegar al censo, tener este registro para ir testeándolo justamente con el censo. Nosotros los registros administrativos en esta etapa los vamos a utilizar como una forma de complemento o una forma de validación de los datos que relevemos del censo. Vamos a generar lo que nosotros llamamos una línea de base. Si nosotros tenemos bien esa línea de base, los censos futuros, el censo del 2030, seguramente va a estar mucho más basados en registros administrativos y menos en el trabajo, en el barrido territorial como se conoce habitualmente. Esto de vuelta es algo que el mundo entero está haciendo y nosotros tenemos que ir dando los pasos justamente hacia eso. Lo que nos permite esto es tener más velocidad de actualización de la información y más granularidad de la información. Y después complementamos con encuestas, que ahora les voy a contar algunos planes que tenemos para adelante. Particularmente el censo, que es una de las grandes novedades que tenemos en este operativo, va a ser una plataforma que le va a permitir a todas las personas que habiten en el sur argentino contestar, autoempadronarse, y va a empezar el operativo 2 meses antes, perdón. Va a tener 2 meses para completarlo y el día del censo, donde va el censista casa por casa, lo que van a tener que hacer es entregarles un código de que completaron el censo. El censista va a pasar 2 minutos y ya va a seguir con la próxima vivienda. Con lo cual, esto
es un salto en términos de la calidad de las respuestas, es un salto en términos de la velocidad del procesamiento de los datos, porque nos ahorra mucho tiempo en los escaneos y después poder pasar los formularios de papel a lo digital. Con esto tenemos un salto muy interesante en términos de velocidad. Básicamente van a entrar en una página que va a estar diseñada específicamente del censo, van a generar un código, ese código lo van a generar para poder completar el censo en distintas etapas. No necesariamente tienen que empezar el censo y terminarlo, sino pueden ir haciéndolo paulatinamente justamente para que el censo se haga más llevadero también. Si no completan el censo, van a tener el censista que va a pasar por las casas y le hará el relevamiento como era de costumbre. Si tienen de vuelta el censo completo, darán el código y el censista va a poder seguir con su recorrido. Antes de pasar a eso, les muestro todas las ubicaciones de donde vayan realizándose los censos van a estar geolocalizadas. Esto nos va a permitir justamente después trabajando con las provincias, y hago un paréntesis y quiero agradecerle particularmente a todas las direcciones provinciales de estadísticas por el trabajo que venimos realizando en conjunto, no solo en pandemia, sino también con vistas al censo. La verdad que sin la colaboración de todas las provincias y todas las direcciones provinciales, este trabajo hubiese sido absolutamente imposible. Así que aprovecho que están los gobernadores y gobernadoras para que le hagan extensivo también a sus equipos mi agradecimiento. Todas las ubicaciones van a estar geolocalizadas. Esto nos va a permitir hacia adelante poder cruzar, por ejemplo, con los registros catastrales que tengan las distintas provincias para poder ir actualizando la cantidad de viviendas, las tipologías de viviendas permanentemente. No necesariamente que tengamos que esperar otros 10 años al próximo censo, sino que lo vamos a mantener actualizado. Esto lo digo así, parece fácil, va a llevar todo un trabajo de coordinación y de trabajo con registros administrativos que va a ser muy importante, pero creo que a su vez va a ayudar a fortalecer el sistema estadístico nacional y federal como el que tenemos en Argentina. Así que es una apuesta que estamos desarrollando. Una vez que entran en el censo, se geolocalizaron, van a empezar a contestar las preguntas, va a haber una línea donde les va a mostrar el grado de avance de cómo vienen en términos de completar el censo. Y como les decía antes, cuando terminen el censo, les va a generar un código que va a ser el que le van a tener que entregar al censista el día del censo. Nuevamente, como les decía, esto para nosotros es una apuesta grande que estamos haciendo en el censo. No tenemos estimaciones de cuánta cantidad de gente puede llegar a contestar el censo, porque es la primera vez que lo vamos a hacer, pero sí en todo caso con las pruebas pilotos que venimos realizando ya tenemos una percepción por parte de los que respondieron a esas pruebas pilotos de que el 70% de los que lo completaron prefieren el censo antes que el tradicional censista que vaya a hacer las encuestas. ¿Por qué esto también tiene que ver también con el contexto de pandemia? El censo surge como una necesidad para darle a la población más herramientas para que pueda completar el censo. Nuestro objetivo primario acá es lograr una tasa de cobertura muy alta, una tasa de respuesta por parte de la población muy alta. El censo justamente lo encontramos como una respuesta a el miedo que podía generar la pandemia. Recuerden que un censo son encuestas que llevan su tiempo, son encuestas de por lo menos 25 minutos en cada vivienda para una familia tipo, y eso la pandemia podía generar que mucha gente no quisiera contestar por miedo de dejar entrar el censista. El censo va a permitirles tener otra herramienta para poder participar y poder ser contabilizados, ¿no? Que en definitiva es lo que significa el censo. Vamos a ir a un cuestionario único. El cuestionario único va a tener 56 preguntas que van a estar separadas en 2 módulos. El módulo de viviendas de hogares, donde típicamente acá tenemos materiales, servicios a los que accede la vivienda, cantidad de ambientes, régimen de tenencia de la población y discapacidad, que ahora les hago un paréntesis justamente en este tema, que es un tema que estamos trabajando junto con el área de discapacidad para ver hacia adelante. En el módulo de población, uno de los grandes temas es la inclusión del DNI, del Documento Nacional de Identidad. Esto está en línea con lo que están haciendo la mayoría de los países en el mundo. El objetivo de poner el DNI
tiene que ver con esto que les decía antes, cómo utilizamos los registros administrativos, la información que hoy el Estado ya tiene para incorporarla al proceso de elaboración de estadísticas y poder brindar información más rápida y más granular sobre los distintos temas que uno quiera medir. Vamos a tener un set de preguntas de actividad económica, autopercepción en términos de identidad de género, esta es una de las novedades que hemos incorporado en el censo, el autorreconocimiento étnico, esto ya sea por pueblos originarios o afrodescendientes, y después claramente van a estar las preguntas de educación, salud y otros temas que los censos suelen abarcar. Para nosotros el objetivo de estas 56 preguntas es poder generar nuestro marco de muestra. ¿Qué significa esto de marco de muestra? Necesito tener las condiciones, las características mínimas que yo tengo, son necesarias para identificar y catalogar los distintos hogares del país, cosa de que después poder hacer encuestas específicas. Recién venía hablando con el ministro Guzmán sobre la necesidad de avanzar en encuestas hogares en términos económicos. Justamente el censo nos va a permitir armar marcos específicos para tener estadísticas mucho más precisas y mucho más granulares sobre las distintas situaciones. Otro ejemplo es el de discapacidad. Discapacidad, nosotros acá no queremos medir todas las discapacidades o todas las características de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Lo que queremos es tener el marco muestral para después trabajar en una encuesta nacional de discapacidad que podamos ir actualizando periódicamente, donde justamente nos permita analizar el detalle de las distintas tipos de discapacidades y características que hay en el país. De vuelta, las 56 preguntas están pensadas para tener el marco de muestreo. Después vamos a tener en los próximos 10 años una estrategia de encuestas muy detalladas, con mucha granularidad para ir respondiendo a un montón de fenómenos que hoy estamos midiendo, si se quiere parcialmente, que podríamos medir con mucho más granularidad de contar con los datos actualizados del censo. Un dato no menor, y vuelvo a la cuestión del DNI. Para nosotros es un salto de calidad muy grande la inclusión del DNI, pero también sabemos que puede generar algunos temores o puede generar algunas dudas de por qué estamos solicitando el DNI y cómo lo vamos a proteger. Porque en definitiva, parte de la función del INDEC es proteger los datos de cada una de las personas. Nosotros nos regimos por la ley 17.622, que es donde se instaura el INDEC y el secreto estadístico. Nosotros vamos a ser muy celosos del resguardo de la información. Vamos a tener, y por eso sacamos una resolución, la 181 del 2020, donde justamente de protección informática de estos temas, todos los datos que sacamos del censo van a estar anonimizados, va a haber sistemas de encriptación de los datos. Yo, por ejemplo, como director de INDEC, no voy a poder ver los datos de una persona particular porque, sinceramente, no necesito tener acceso a eso. Nosotros lo que tenemos que tener capacidad es de cruzar los datos, de poder, a través de una anonimización de datos, igualmente utilizarlos para generar estadísticas. Para eso no necesito saber el nombre de una persona en particular, sino necesito poder compararlos, ¿no? Y eso los sistemas de encriptación nos van a permitir, sin conocer la identidad de las personas, poder igualmente utilizar las ventajas que tiene justamente el incorporar esta pregunta. A su vez vamos a tener un sistema de gobernanza de los datos, esto que significa que para que alguien pueda acceder a datos más granulares o con mayor detalle, va a tener que pasar primero por un comité que les va a permitir acceso o no en función de las necesidades técnicas que tenga cada una de las personas. Esto va a ser un comité que por lo menos va a haber 3 personas, no va a ser una sola persona que lo va a decidir, sino va a ser una decisión técnica en base a las necesidades de las distintas áreas. Vamos a ser de vuelta muy celosos en el resguardo de esta información. Otra de las novedades es un sistema de gestión y monitoreo que estamos incorporando. Es un sistema que es online. Cada censista va a ir con sus teléfonos celulares. Cuando vaya a cada una de las viviendas, va a poder marcar la geolocalización de las distintas viviendas, va a poder marcar qué cantidad de gente fue censando. Que perdí el mouse.
Vamos a tener un seguimiento de cada uno de los censistas, qué viviendas están asignadas y si se están cumpliendo o no. Vamos a tener geolocalizado el recorrido de cada uno de los censistas con estadísticas online permanentemente, donde nos va a estar diciendo el tiempo de permanencia de un censista en una vivienda, cuánta tarda por encuestas, cuántas viviendas de los que se le fue asignado fue respondiendo, un seguimiento muy grande de todo el operativo censal. El cuestionario único que ya les decía anteriormente, este es el cuestionario, ahí les estoy dejando un librito donde van a poder ver las preguntas, es parte de la función del comité censal, terminar de aprobar el cuestionario, que lo discutamos, y después el términos del relevamiento de campo, que producto del censo, producto del sistema de monitoreo, hemos logrado una reducción de 40% de la estructura censal que estábamos previendo originalmente. Originalmente estábamos algo así como 850.000 personas que íbamos a necesitar en el censo. Hoy estamos aproximadamente en 600.000 personas. Vamos a seguir trabajando para ver si optimizamos más aún el tiempo. Y esto también tiene que ver con cuestiones sanitarias, de tratar de reducir al máximo que se pueda los operativos de campo justamente por los riesgos sanitarios. En términos de las optimizaciones del sistema de gestión, de la reducción de la estructura censal que vamos a recorrer y el cuestionario único que hemos diseñado, hemos tenido una reducción en la necesidad de papel de aproximadamente el 20%, 25% en términos de impresión de datos. Para que se den una idea, nos estamos ahorrando 670 toneladas de papel producto de los cambios que hemos hecho justamente en el transcurso de este año y medio, que le fuimos mejorando cómo íbamos a hacer el proceso censal. 670.000 toneladas menos de papel significa 1 hectárea de árboles o significa algo así como 11.000 árboles menos que vamos a requerir para la impresión de los papeles, con lo cual obviamente con un impacto ambiental también muy significativo. En términos de cómo estamos de avances, ya hemos terminado el precenso de viviendas. El precenso de viviendas lo lanzamos hacia finales del año pasado. Básicamente lo que es un conteo de las viviendas de los hogares, donde lo tenemos por características de viviendas, por cada una de las provincias y a su vez por radio censal. Hoy pueden entrar a precenso de viviendas y está toda la información por radio censal de cantidad de viviendas y tipos de viviendas. Esto es lo que les decía yo, que vamos a tratar de mantener actualizado con el trabajo de las direcciones provinciales y los catastros provinciales, poder mantenerlo actualizado permanentemente. Esto obviamente como herramienta para la toma de decisión, para la gestión, claramente es una herramienta muy útil que justamente vamos a tratar de mantener actualizado. El diseño conceptual, esto es cómo se seleccionaron las preguntas, qué tipo de preguntas se hicieron, ya está finalizado. El cuestionario único, obviamente pendiente de la aprobación por parte del comité también, ya está terminado de desarrollar. La aplicación del censo ya la tenemos diagramada, estábamos con los últimos detalles de programación que estamos terminando seguramente en este próximo mes. Este es un aplicativo que fue desarrollo 100% por parte de la gente del instituto, que ha venido trabajando, todo el instituto ha venido trabajando de forma muy veloz y muy eficientemente, les diría, para poder generar estas herramientas. El sistema de identidad visual, esto no es un tema menor, básicamente esto se refiere a cómo le vamos a transmitir a la sociedad la importancia de los censos, por qué sirve un censo, cómo le vamos a transmitir a la sociedad, cómo vamos a proteger sus datos, por qué preguntamos las preguntas que hacemos. Cada una de esa concientización y poder divulgar a la sociedad estos objetivos va a ser un eje central. Acá seguramente vamos a tener de vuelta mucha interacción con los distintos organismos del Estado, porque esto es un operativo que requiere el involucramiento de todos, justamente para llevarlo adelante. Así que seguramente vamos a estar trabajando muy estrechamente. Y el último punto de acá es el diagrama del censo experimental. El censo experimental básicamente lo que significa es hacer lo mismo que vamos a hacer el día del operativo de campo, hacer una prueba piloto, un experimental, mucho más chiquitito en unas localidades particulares que fueron seleccionadas a propósito,
para ver cómo es todo el funcionamiento. Es como la práctica previa a salir a hacer el censo, ¿no? Donde probamos absolutamente que todos los aplicativos, que todos los cronogramas, los protocolos se sigan como se tienen que seguir. Lo vamos a hacer en la provincia de Santa Fe, particularmente en la localidad de Gobernador Galvez y en la comuna 2 y 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ya estamos trabajando con las autoridades tanto de Santa Fe como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el diagrama de este operativo de prueba piloto. En términos ahora sí de cómo son las fechas, el iCenso, recuerden que yo les dije que lo íbamos a mantener abierto 2 meses antes, va a empezar el 16 de marzo del 2022, lo vamos a dejar abierto hasta el 18 de mayo, también el año 2022, y el 18 de mayo va a ser el momento donde se va a hacer el barrido territorial. Esto, para que sepan, el 18 de mayo es un día miércoles, ese día miércoles es un feriado, esto va acorde a la ley 24.254, es un feriado parecido a los que hay para las elecciones, obviamente con las mismas restricciones que existen para los días electorales. Vamos a mantener después del 18 de mayo 7 días de toda la parte que es los operativos posteriores al día del censo. Todo tiene que ver con recuperos, casas, por ejemplo, que no se han podido censar, ir a censarlas después por distintos motivos. Todo el proceso va a ir desde el 16 de marzo aproximadamente hasta finales de mayo. Ahí vamos a terminar todo el operativo censal. Una vez que terminemos el operativo, vamos a tener un cronograma de publicaciones que ahora se los voy a detallar más en detalle. Esto para que se den una idea cuál es la estructura censal que vamos a necesitar. Esto no me voy a detener mucho para no robarles más tiempo, pero esto es lo que vamos a tener que trabajar particularmente con los distintos organismos y con las provincias, porque es una estructura muy grande que vamos a requerir mucha colaboración por parte de ustedes. Las fechas de publicaciones de los resultados, el día del censo vamos a tener algunos resultados preliminares sobre cobertura de la población. 30 días después vamos a tener los resultados básicos preliminares, 8 meses después los resultados básicos definitivos y 13 meses después los resultados ampliados definitivos que vamos a publicar. Estos son tiempos aproximados. Si nosotros tenemos más cantidad de gente que responde vía el autoempadronamiento, estos plazos seguramente los vamos a poder ir reducir, básicamente porque vamos a reducir mucho los tiempos de digitalización y de carga de todos los documentos físicos, ¿no? Con lo cual ahí posiblemente podamos acelerar, pero estos son los cronogramas que hoy estamos manejando. Yo les venía diciendo que todo esto va a requerir mucha colaboración por parte de las provincias, por parte de los distintos organismos. Por eso los próximos, era la primera reunión justamente donde queríamos compartir con todos y todas cómo íbamos a hacer el proceso censal. Las próximas reuniones van a ser mucho más específicas. Ahí les vamos a pedir a cada una de las provincias, a cada uno de los ministerios que forman el comité, que designen un representante con el cual vamos a entablar reuniones periódicas y reuniones individuales o reuniones por temáticas, donde vamos a coordinar cada uno de los temas. Ahí les dejamos una imagen de el cronograma de tareas que tenemos que hacer. Las tareas primarias que tenemos que hacer de acá al día del censo son aproximadamente 400 actividades. Dentro de esas 400 actividades, cada actividad tiene muchas actividades adentro, con lo cual tenemos que ser muy rigurosos en los tiempos, en las formas que vamos desarrollando cada una de ellas, porque los tiempos ya son muy cortos. Digo, mayo y marzo parecen muy lejanos, pero créanme que para operativos de estas características es a la vuelta de la esquina. Así que esto sí les vamos a pedir el máximo de colaboración a todos para que justamente podamos cumplir con los cronogramas que estamos estableciendo. Nuevamente, permítanme agradecerles a todos los que están presentes, a todos los que están también de forma virtual. Quedamos a entera disposición para poder responder consultas, mismo si ambas cámaras necesitan que vayamos a dar explicaciones de cómo vamos a hacer el censo y cuáles son las características de las preguntas. Desde ya estamos abiertos a
poder comentarles a todos los que necesiten algún grado de detalle mayor. Así que muchas gracias. Seguidamente hará uso de la palabra el señor Ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Presidente Marcos Labaña, director del INDEC, gobernadores, a las compañeras y compañeros de gabinete. Gracias por acompañarnos hoy en esta jornada en que anunciamos que la Argentina se va a censar. El censo es un operativo de unas características singulares y de una importancia singular que construye la base de la infraestructura del Sistema Estadístico Nacional. Algo que es muy importante para entender cuál es nuestra estructura sociodemográfica, básicamente lo que somos como país. Es el pilar del sistema y en la Argentina se viene produciendo desde el año 1947 aproximadamente cada 10 años un censo, lo cual es un ejemplo de estabilidad. El último censo se dio en el año 2010, en un día que fue muy triste para la Argentina, que fue el día del fallecimiento de nuestro expresidente Néstor Kirchner, un día muy difícil para hacer un censo, y la Argentina está necesitando este censo. Gracias, Marco, por tan detallada y clara presentación y por todo el trabajo técnico. Se está construyendo un censo que respeta las mejores prácticas desde lo técnico a nivel internacional y que nos va a permitir poder diseñar más y mejores políticas públicas para atacar los problemas que nuestra sociedad enfrenta. Si hay un momento en el cual se hizo clara la importancia de contar con estadísticas amplias, detalladas, para definir políticas públicas, fue el año pasado y este año, el momento de la pandemia. Un momento en el cual golpea a la Argentina en una situación donde ya se estaban viviendo circunstancias dificilísimas, luego de la crisis macroeconómica, económica y social, en la cual se dejó a la Argentina producto de las políticas que se llevaron a cabo entre el año 2015 y el 2019. Un país que enfrentaba situaciones sociales de altísima vulnerabilidad y que fue golpeado por esta pandemia que golpeó a todo el mundo y que requirió de un rol profundamente activo del Estado para protegernos de esta doble crisis que enfrentábamos. Y ahí fue cuando el Estado, conducido desde el Gobierno Nacional por nuestro presidente, con el trabajo del Congreso Nacional, con el trabajo del Frente de Todos, el Estado actuó de una forma decidida, definiendo principios para cómo hacer frente a una situación tan dolorosa, empezando por cuidar la salud, entendiendo que eso iba a generar la necesidad de restricciones de circulación que iban a afectar el funcionamiento del sistema económico, un sistema que está preparado para lidiar con circulación, y que requirió que llevásemos a cabo políticas públicas para cuidar nuestro tejido social y nuestro tejido productivo, el saber hacer de nuestra economía. Y todo esto hubo que hacerlo en condiciones en donde las necesidades estadísticas eran enormes. El presidente contaba en el acto de ayer lo que fue la situación cuando definimos la política del ingreso familiar de emergencia, el IFE, que benefició aproximadamente de 9 millones de argentinas y argentinos que no estaban capturadas en cuanto a sus características económicas, sociales, en los sistemas estadísticos con los que contábamos. Esos esfuerzos decididos por parte del Estado son los que hoy permiten que la Argentina se esté recuperando. Muchas veces se habla de rebote. Eso es un lenguaje que intencionalmente busca disimular lo que es la verdadera realidad de la Argentina hoy. La Argentina no vive un rebote, vive una recuperación de la actividad económica junto a una recuperación del empleo en un contexto difícil en donde distintos sectores de nuestra sociedad avanzan a distintas velocidades, en el cual el Estado
tiene un rol muy activo desde la protección social para justamente lidiar con esas condiciones. Pero eso no es rebote, eso es recuperación. Hoy la Argentina se está recuperando porque se implementaron políticas públicas que permitieron mantener el tejido productivo, el tejido económico, permitieron preservar las capacidades que existen en nuestra economía, cuidando al trabajo, cuidando a la producción, cuidando a los sectores más vulnerables de nuestra economía. Y es una situación que se viene dando con crecimiento de la inversión, lo cual implica que no solamente se han sentado condiciones para proteger el presente, sino también para tener un futuro mejor. Y esto lo hemos hecho bajo el liderazgo de nuestro presidente, Alberto Fernández. Alberto, la historia va a poner a estos años en un lugar muy especial. Nosotros desde el gabinete, de todo el gabinete y el gabinete económico en particular, a quienes nos tocan las políticas económicas, junto a Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, Matías Culfas, Claudio Moroni, no veo aquí a Miguel Pese y a Mercedes Marcó del Pont, pero también parte de estos esfuerzos, hemos visto cómo en este contexto de tantísima incertidumbre en todo el mundo y de tanta complejidad, día a día, bajo tu liderazgo, tu lucidez y tus esfuerzos, presidente, se ha podido sobrellevar esta situación que nos da las condiciones para un futuro de esperanza, un futuro promisorio y construir la vida que queremos para nuestro país. Yo quiero cerrar refiriéndome a algo que Marco marcaba, que es el esfuerzo colectivo que tenemos que hacer a lo largo de todo el territorio federal, gobierno, gobernadores, para transmitirle a la sociedad la importancia del censo. Un esfuerzo colectivo que requiere de un compromiso colectivo para algo que es un activo colectivo. El censo es un activo del Estado-Nación, un activo que nos permite, como sociedad, ir construyendo condiciones para una Argentina con más oportunidades, con más derechos y con más estabilidad, y así poder efectivamente construir el país en el que queremos vivir. Muchas gracias. Señoras, señores, en esta reunión inaugural del Comité Operativo Censal escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Bueno, muy bien, muchas gracias. No, perdón, voy a compartir la risa con... Me acaban de avisar que la silla esta está a punto de vencerse. Tengo que en cualquier momento... No, quédate. Tengo que en cualquier momento todo termine... Bueno, no, ya pasó. Pero bueno, está. Gracias, Marco. Gracias por la explicación que nos has dado, gracias por el trabajo que estás encarando. El trabajo de un censo es un trabajo muy importante para un país, es un trabajo central. Es una suerte de fotografía que le tomamos a la sociedad y al Estado argentino cada 10 años. Y a partir de allí nos permite saber exactamente qué políticas implementar, dónde hay debilidades, dónde hay fortalezas, y poder actuar como corresponde. La falta de datos hoy en día dificulta mucho la tarea de gestión, la tarea de gobernar. Acá hay 2 gobernadores que saben de lo que hablo. Y por lo tanto, la posibilidad que tenemos de poder actualizar los datos de nuestro país es central, es central. Como bien explicó Marco, nosotros tenemos que saber bien qué es lo que queremos conocer, poder determinar exactamente qué es lo que queremos saber. Queremos saber cuánta gente no tiene casa, queremos saber qué le pasa a nuestra población carcelaria, queremos saber qué pasa con los chicos en la calle y la posibilidad de que los clubes sean centros de contención. Queremos saber cuántos argentinos pueden convertirse en soldados de la patria. Queremos saber cuántas personas se dedican a la agricultura familiar y qué posibilidades hay de promover eso. Todo eso es algo que el censo nos permite conocer. Y para eso es central no equivocarnos en dónde queremos indagar, a dónde queremos llegar, qué es lo que más nos importa, qué es lo que queremos hacer prevalecer. Entiendo que esa es la razón
por la que Marco pide con tanto interés que los distintos ministerios se acoplen a la tarea de diseñar el censo, saber dónde están las necesidades, saber dónde están las búsquedas, y los expertos sabrán cómo encarar esa tarea. Nosotros venimos, además de un tiempo en donde el Estado fue muy descuidado, muy poco protegido, muy desatendido por los que gobernaban, que, bueno, creyeron más que muchas cosas se resuelven fuera del Estado que desde el Estado. Ahora, para el desarrollo de una sociedad y para el desarrollo de la economía y para el desarrollo individual de cada argentino y argentina, saber dónde está parada es un dato primordial. Y el censo nos ayuda a conocer eso. El censo nos ayuda a conocer cabalmente, como dije antes, dónde están nuestras fortalezas y dónde están nuestras debilidades. Recién recordaba Martín lo que nos pasó el año pasado. Yo tengo tan presente esa reunión donde estaba Matías, estaba Mercedes, estaba Martín, estaba Cecilia, estaba Miguel Pese, estaba Santiago. Y de repente empezamos a darnos cuenta que el auxilio social que nosotros dábamos no llegaba a todo el mundo. Yo ahí lo veo a Claudio, que también estaba, y yo le preguntaba, pero ¿cómo es posible que nos pase esto? Y bueno, lo que en verdad nos pasaba era que los datos que el Estado tenía de mucha gente eran absolutamente insuficientes. Con Cecilia, con Vilma en esos días nos asombrábamos porque decíamos, pero ¿cómo? Claro, Guado los tenía todos cargados por un DNI, pero después del DNI nadie sabía qué era de esa gente. Nadie sabía si trabajaba, si estudiaba, si eran empleados, si eran gente que vivía en la informalidad. Y entonces dijimos, bueno, pero como tenemos que llegar a esa gente, salgamos a buscar quiénes son estas personas. Me acuerdo que cuando empezamos a hablar con Matías me dijo, yo calculo que no deben ser más de 3 millones de personas. Y los 3 millones fueron escalando, y terminaron siendo 9 millones de personas. Y cuando uno habla de 9 millones de personas, habla de una cuarta parte, una quinta parte exactamente, del 20% de la población argentina. Un 20% de ciudadanos y ciudadanas argentinas de quienes el Estado no registraba nada más que un número de documento. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque a veces el Estado desatiende estas cuestiones que son centrales. Porque a la hora inclusive de querer auxiliar o de querer promover la actividad o algo así en cualquiera de estas personas, necesitamos saber dónde está parada y parado cada uno de nosotros. El último censo fue muy traumático para nosotros y para mí particularmente, porque amanecí con la noticia del fallecimiento de Néstor. Y la cuarentena nos ha obligado a... La cuarentena no, la pandemia y las restricciones que tuvimos entonces nos han obligado a postergar este censo. Pero ahora lo podemos hacer y veo que también hoy existen tecnologías que nos permiten facilitar la tarea del censista, como la posibilidad de realizar nosotros directamente el censo desde una computadora o tal vez de un celular. Y eso es muy importante porque agiliza mucho la tarea del censista y agiliza mucho también la tarea del que es censado el día en que es censado. Muchas veces uno se pasa todo el día esperando que llegue quien debe censarlo y si todo esto está resuelto también agiliza mucho la tarea y el trabajo. Y la vocación de ser censado, ¿no? Que muchos no la tienen. Me parece muy importante esta reunión porque pone en valor lo que significa un censo. Y Marco lo ha explicado de modo detallado, con lujo de detalles, valga la redundancia, y nos ha advertido a todos la importancia del trabajo y la importancia de los resultados.
lo difícil y complejo del trabajo y la importancia de los resultados que ese trabajo depare. Así que mucho más no tengo que decir, más que decirle a Marco gracias por el trabajo, por el esfuerzo que estás encarando y pedirle a todos ustedes colaboremos porque tenemos que tener el día que, al mes 13 del día en que se haga este censo, los datos más exactos posibles de lo que la Argentina es. Gracias a todos y todas por el tiempo que nos han dado. Hasta aquí.